Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de planeación y estrategias de enseñanza, tanto para el sistema semanal como para el sabatino? En este momento les voy a mostrar lo que es un ejemplo de cómo es que se redacta o se determinan las propiedades de lo que es un producto o un producto o evidencia de aprendizaje y cómo eso se traduce propiamente en la redacción de las instrucciones o los requisitos. Este es el documento que se trabajó en la sesión anterior en la cual hice un breve ejercicio de lo que es lo que es la escritura de una secuencia didáctica. Brevemente, destaqué lo que son una serie de productos de aprendizaje aquí de manera ya breve. Entonces, lo que voy a hacer para este ejercicio es tomar únicamente lo que son los primeros conceptos que tenemos aquí y particularmente lo que es el diseño de los requisitos para esta tabla comparativa. Analizando este punto, y si que pueden pausar el video o bien acceder directamente al documento al cual tienen acceso. Básicamente, la parte del tema es el tema de que en este caso, que es la unidad uno de esta materia que se llama probabilidad de estadística descriptiva, estamos manejando los conceptos de estadística, recopilación de datos, distribución de frecuencias y también los medios gráficos para representarlos. Entonces, al menos aquí, al menos en las actividades de enseñanza que tenemos aquí, o en las actividades, pues, planteamos lo que es definir el concepto de estadística y describir sus tipos particulares, la descriptiva y la inferencial. Suponiendo que esto en clase a lo mejor se dieron ciertos ejemplos, ciertos elementos, lo que vamos a dejar al estudiante aquí ya propiamente en la actividad de aprendizaje es que profundice sobre lo que se le acaba de dar y también básicamente le sirva de repaso. Entonces aquí le vamos a pedir que investigue precisamente sobre las aplicaciones básicas de la estadística, tanto descriptiva como inferencial, y todos los elementos principales, es decir, qué diferencias tienen, qué semejanzas, qué diferencias, cuáles son sus aplicaciones, hasta dónde llegan y demás, ¿no? Entonces, digamos, unido esto con esto, en el producto directamente va a ser aquí lo que es la tabla comparativa. Entonces, aquí más o menos se empieza a dilucidar lo que es el producto de aprendizaje y más o menos qué secuencia va a tener. Sin embargo, ahora lo que implica es analizar los aspectos principales que tiene para poder presentarlo ya como una tarea o una asignación. En la parte de abajo lo que coloqué aquí es lo que es la determinación de la naturaleza para un producto de aprendizaje, en particular lo que es vamos a hacer lo que es la tabla comparativa. Entonces, tengo aquí lo que es una tabla, lo que es obviamente una serie de órdenes de puntos que hay que tomar en cuenta, y particularmente antes de determinar un producto, y obviamente aunque nosotros ya vamos describiendo en la parte de arriba qué es lo más o menos qué es lo que queremos, sí tenemos que tomar en cuenta qué tipo de estrategia de enseñanza-aprendizaje es la que vamos a trabajar, porque de ahí se derivan propiamente los productos, es decir, aquí debe haber congruencia en lo que se está solicitando. Entonces, aquí pueden pausar el video en esa parte para observar o leer de manera más detallada lo que tenemos aquí. Sin embargo, aquí de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que yo tengo aquí, como vamos a solicitar una tabla comparativa, entonces aquí es la parte de lo que son de organizadores gráficos. Voy a ir destacando todo paso a paso, así para que y escribiendo aquí cada uno de los elementos que vamos empleando. Entonces, la estrategia de enseñanza-aprendizaje es organizadores gráficos. Organizadores gráficos incluyen obviamente los cuadros de doble entrada, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos o tablas comparativas, que es lo que vamos a emplear, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los infográficos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues, eso es lo que se incluye, entonces esto sería la estrategia. Aquí el producto de aprendizaje a solicitar, obviamente pues de lo que hemos formulado en la secuencia didáctica y obviamente lo que hemos seleccionado aquí, pues aquí ya iría directamente lo que planteamos en la parte de la secuencia didáctica de la parte de arriba. ¿Ok? Entonces la tabla comparativa. En el momento o etapa sí es importante detectar en qué momento nos estamos encontrando en cuanto al desarrollo de temas. Si va a ser como elemento o producto que es correspondiente a la apertura del tema, a su desarrollo o propiamente a su cierre. Al menos aquí, como destacamos en la parte de por colores y particularmente acá, lo que es la parte de apertura, pues evidentemente estamos en la fase inicial en este caso del tema que estamos tratando o son parte de las actividades de la misma.
En la parte de modalidad, sí es importante colocar si esto se va a hacer de manera individual o si se va a hacer en equipos. ¿Sí? Y esos equipos si van a ser en parejas de 3 personas o 4. Va a depender de la complejidad de la tarea. ¿Sí? Entonces, según lo que nosotros estemos buscando o lo que solicitemos, particularmente, aquí solamente establecemos obviamente lo que es ese tipo de modalidad según estos datos. Entonces, al menos no se ha especificado aquí de manera directa, pero al menos siendo una actividad que podemos decir que es, digamos, no tiene tanta complejidad, podemos decir que esta va a ser una actividad de tipo individual. Entonces lo colocamos aquí, individual. Ahí está. Ahora, con respecto a los taxones de Bloom, particularmente, pues nosotros vamos a elegir propiamente, o sea, de que a ver, acorde a los niveles de pensamiento o a los taxones que estamos trabajando, también la actividad tiene que concordar con dichos niveles y con los verbos de acción. Entonces, dado que estamos en la parte de lo que son elementos de apertura y apenas estamos manejando conceptos y estamos procurando que al menos que una tabla comparativa básicamente es para síntesis, particularmente siendo todavía actividades de apertura, esto implica lo que es las habilidades de memorizar, recordar, pero también comprender. Entonces, al menos aquí podemos marcarlos por números, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, podemos decir nivel 1, lo que es recordar, memorizar. Vamos a dejarlo solamente con uno. Sería recordar. Y nivel 2, lo que sería propiamente comprender, ¿sí? Comprender o entender. Entonces, así, entonces vamos dilucidando lo que es propiedades naturales. Los verbos de acción obviamente están en función de algunos de estos niveles en particular. Entonces, aquí algunos de los verbos obviamente los pueden consultar en lo que es la taxonomía de Bloom, que eso lo tienen también dentro dentro de sus materiales. Sí, y digamos, pueden buscarlos también para que puedan coincidir con los elementos o los verbos. ¿Sí? Entonces sí, es importante que pues respetemos lo que se va colocando en cada uno de ellos. Entonces, un cuadro comparativo de manera rápida, podemos decir que son los verbos de descripción o describir, mejor vamos a redactarlos como verbos. Puede ser identificar, podemos con lo que es diferenciar, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ir puliendo un poco más, digamos, estos verbos en particular. Y depende de cada taxón. No voy a colocar todos para no hacer de manera extensa digamos este video, pero vamos a decir colocar estos elementos. ¿Sí? Ya dependiendo del taxón y también de la actividad, nosotros vamos a colocar propiamente los verbos que nos interesan. Entonces, particularmente, nos van a permitir también es darnos una guía que es con respecto a lo que es el instrumento de evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los verbos que estoy colocando aquí son básicamente de nivel 1 y aquí, por ejemplo, voy a colocar los de nivel 2, ¿sí? Lo que es entender, distinguir, resumir, registrar puede ser y comparar, porque obviamente es una tabla comparativa. Entonces ahí no es necesario colocarlos todos, sino ahorita los más relevantes. Como siguiente punto tenemos lo que es la parte del formato. Aquí sí es importante indicar, sobre todo que cuando estemos manejando recursos didácticos, si la actividad va a ser obviamente de tipo analógico o si va a ser de tipo digital. Entonces, aquí lo que es importante que al menos va a depender de cómo sea el formato de la clase. ¿Sí? Por ejemplo, si esta tabla comparativa ustedes, por ejemplo, como docentes lo quieren traer, o bueno, quieren que los estudiantes lo traigan en su libreta de notas, va a ser considerado como un elemento físico o analógico. Al referirse en términos de tecnología educativa, todo medio físico o analógico va a ser todo aquello que normalmente que sea, por ejemplo, físico, como las notas, las impresiones,
por ejemplo, tal vez ciertos elementos de recortes, etcétera, es decir, todo lo que sea, digamos, sea, vamos a decirle, tangible, se entiende como que es físico o analógico. Y lo digital, pues obviamente está digamos, ya engloba todo lo que se elabore, pues en cualquier herramienta o recurso digital que se emplee. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, decir que sea en formato digital. Aquí, en este caso, lo que son las habilidades cognitivas que están en lo que es el material que grabé previamente, solamente qué es lo que requiere nue- o sea, nuestro producto, nuestra evidencia, y aquí solamente los podemos registrar. Por ejemplo, acá no le coloqué números, por ejemplo, vamos a hacerlo para, digamos, de manera rápida. Por ejemplo, esta es como habilidad número 2, habilidad número 3, habilidad número 4, habilidad número 5, al menos de las que tenemos aquí. Vamos a hacer de esta forma, ahí está. Entonces podemos decir que al menos sí se requiere obviamente lo que es adquisición de información, porque si obviamente estamos solicitando al estudiante que busque, obviamente también que el sujeto también la interprete, sobre todo porque particularmente que eh, lo implique lo que es búsqueda de fuentes confiables y demás, obviamente si lo que está buscando obviamente corresponde al contexto de la estadística por ejemplo, no se desvíe de otro rubro, o por ejemplo no se meta, digamos, en alguna rama particular, porque sí, si bien la estadística evidentemente es una ciencia que se ve en todas partes, el nivel de profundidad obviamente va a depender de la carrera y demás. Entonces aquí también podemos solicitar lo que es la habilidad número 3 y hasta lo que es, digamos, el elemento 4. Al hablar de comunicación de la información, podemos decir que ya serían las habilidades que implicarían que el estudiante transmita lo que es la información más allá del docente. Por ejemplo, que sea una exposición, que sea una representación y sea, digamos, expuesta, vamos a decirlo así, ¿no? O por ejemplo, que grabase, por ejemplo, un archivo de audio o cosas así, esto ya implicaría el nivel 5, pero al menos las primeras, a menos estas 4, sí son, digamos, sí son pues solicitadas para este recurso. Entonces, digamos, va a depender también mucho también del tipo del tipo de evidencia, o sea, lo que solicite cada una, y no es necesario que se cubran todas. Nuevamente, va a depender de los requerimientos en dónde están situados y el tipo de producto. Entonces, aquí en lo que son la parte de contenidos conceptuales, sí es importante tomar en cuenta los subtemas que se van a tratar, obviamente, o los conceptos directos. Obviamente, si eso nos vamos aquí, podemos tomar cuenta que estamos en lo que es tal vez estos dos primeros temas. Esto solamente que son la recopilación de datos, como el concepto de estadística y su clasificación. Entonces, esos, digamos, los podemos colocar directamente aquí y ya, digamos, estaría cubierto lo que es el requisito. Vamos a ver esto acá, porque solamente eso es para que no conserve el formato de subtemas. O bien, incluso también podemos colocar lo que ya propiamente los tipos que nos interesa. Estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Sí? O sea, de que son los conceptos que a nosotros nos interesa que se reflejen en esta evidencia o en este producto de aprendizaje. En ese caso, el contenido procedimental, pues obviamente tiene que ver si el estudiante va a seguir algún método particular, si hay una serie de pasos que nosotros le digamos que tenga que seguir. Esto, por ejemplo, en la parte de métodos tiene que ver, por ejemplo, al hacer investigaciones documentales o, por ejemplo, por ejemplo, desarrollar, por ejemplo, un diagrama de flujo, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pasos está, por ejemplo, más relacionado, por ejemplo, por ejemplo, con operaciones de tipo, o sea, de tipo matemático, obviamente que implican una serie de pasos, identificación de variables, valores, tal vez despejes, resoluciones y presentar resultados. En el caso de las guías, puede ser que nosotros hemos dado un manual de prácticas, sí, y pues obviamente nos interesa que el estudiante siga paso a paso lo que se logra, es básicamente replicar lo que interesa o bien propiamente los podemos limitar a los requisitos particulares que nos interesa en particular. En el caso de métodos, obviamente, pues sería, digamos, pongo pasos básicos para perdón, la elaboración de cuadros o tablas comparativas. Puede ser, digamos, en eso y
manejo básico de procesadores de texto, por decir. Sí, por ejemplo, se ocupa Word y demás. Si nosotros indicamos más adelante lo que es una herramienta particular, entonces sí, ya nada más solamente indicamos manejo básico, por ejemplo, de Canva, de Genially, de Google Docs o lo que interese, ¿no? Y en la parte del contenido actitudinal, pues obviamente ya implicará en lo que son las pautas o restricciones y las demostraciones, así como ciertos elementos que nos interesan a nivel actitudinal. Entonces, básicamente lo que sería, vamos a dejarle así, por ejemplo, responsabilidad. Y por ejemplo, en el caso de manejo de fuentes y demás, por ejemplo, decir puntualidad y también digamos que es colaboración, si fuese el caso, ¿no? Pero en este caso, como es individual, no la vamos a emplear de todo. Entonces podemos dejarlo aquí. Vamos a cambiar a este color para que coincida con todo lo que se lleve. Entonces, con esto identificado, entonces ya podemos establecer lo que es la redacción de las instrucciones para nuestro producto. Entonces, básicamente lo que es también esto se hace en una serie de pasos. Obviamente lo que sería la premisa del producto, que es decir, obviamente lo que nosotros vamos a indicar que el estudiante investigue, que busque, que ubique, para que obviamente que concentrará los aspectos conceptuales de la tarea como tal. De ahí lo que es la exposición a la presentación del producto, es decir, ya indicamos qué nos interesa pedirle. En este caso, obviamente, sería la tabla comparativa y con algunos elementos, por ejemplo, como requisitos, pero no todos. Eso se cumple en la parte de requisitos del producto. Entonces nosotros ya indicamos qué elementos se van a tomar en cuenta, cómo queremos que lo presente, bajo qué formatos, qué herramientas, etcétera, etcétera. Y por último, lo que son las restricciones o limitaciones al producto, pues sería todos aquellos elementos que implicarían, por ejemplo, penalizaciones, tal vez sanciones, o también fechas de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, una redacción básica de estos elementos puede ser de la siguiente forma. Vamos a ver, vamos a cambiar un poquito la orientación de esto para que nos dé espacio. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en la premisa del producto, aquí tomamos primero, pues, obviamente, lo que es la modalidad, y obviamente y también lo que es la parte conceptual que nos interesa, y también algunos verbos de acción que definimos aquí. Entonces, de manera rápida podemos redactar de la siguiente forma. En forma individual, investigar en diversas fuentes de información confiable. Podemos establecer qué es lo que vamos a considerar como tal. Libros, artículos o páginas web, digamos, reputadas. Y entre ellos, por ejemplo, se incluyen, puede ser Wikipedia, puede ser Google Scholar, puede ser alguno de esos. ¿Sí? Los aspectos más representativos de los siguientes temas. ¿Sí? Y podemos decir, vamos a hacer con viñeta, lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Aquí nosotros podemos dejarlo hasta aquí, o por ejemplo, si queremos ser un poco más específicos, podemos establecer particularmente qué puntos nos interesan, y eso también le puede ayudar al estudiante a entender, o básicamente más que entender, a afinar afinar su búsqueda. ¿Sí? Podemos hacer un poquito más chico y podemos indicar, con esta información recabada, identificar o reconocer los siguientes elementos de ambos temas. Y podemos ahí, digamos, establecer semejanzas y diferencias, ámbitos, ahí está, ámbitos o campos de aplicación, herramientas de cálculo y
o análisis. Es un decir, ¿sale? Entonces aquí lo que hemos es, o sea, de que aquí podemos dejar al estudiante que busque por sí solo todo lo relacionado al tema que nos interesa. Y, por ejemplo, lo ponemos aquí, o sea, de que aparte de que busque todo esto, afine lo que es, o sea, de que se centre particularmente en ciertos elementos, ¿sale? Entonces lo podemos dejar de esta forma o simplemente nada más con los dos primeros temas. Eso por ejemplo puede ser dependiendo del nivel académico en el que estén tratando, donde algunos a lo mejor sí requieran ser un poquito más específicos y en otros sí ya puedan dejar un poco abierta la cuestión, pero de todas formas se indica obviamente en los elementos siguientes. Saber ahora en lo que es la exposición del producto, se presenta así: una vez efectuado lo anterior, elaborar una, y por ejemplo podemos destacarlo, una tabla comparativa en la que se concentren los aspectos señalados, más que los aspectos, se concentren los temas y elementos solicitados previamente. ¿Sí? Entonces aquí ya va, obviamente ya establecimos qué es lo que vamos a querer. Podemos ya a mandar una serie de requisitos de una vez aquí, o bien por ejemplo lo podemos reservar en la parte de los requisitos. Los requisitos aquí solamente van a ser los elementos de cómo es que queremos la entrega. Habíamos dicho que vamos a hacer va a ser de manera digital, entonces obviamente podemos indicar la tabla será elaborada en la herramienta digital de tu preferencia. Hay aquí en este caso, nosotros, si lo que interesa obviamente es la elaboración del producto, el grado de síntesis y demás, entonces podemos dejarle al estudiante que ocupe los medios que él considere pertinentes, y entonces dejamos abierta la posibilidad de que el estudiante ocupe la herramienta que quiera. ¿Sí? O bien, si por alguna situación se requiere que o sea, usar una aplicación digital particular, porque ustedes a lo mejor están entrenando a sus estudiantes en alguna herramienta y demás, entonces sí se especifica. A mí particularmente, y eso lo digo muy a título personal, yo prefiero que ante ejercicios de ese tipo, que los estudiantes ocupen lo que consideren, siempre y cuando se cumplan con lo que se está señalando aquí y los demás requisitos. Entonces podemos decir, ahí está. También podemos establecer el formato de cómo queremos que se entregue, ¿sí? O sea, ya dijimos que es digital, pero también podemos decir, o sea, qué tipo de archivo. Por ejemplo, la tabla comparativa será incorporada o entregada, si lo quieren ver, incorporada en un documento con extensión, vamos a decir PDF, aunque puede ser el formato que ustedes consideren o que tengan, por ejemplo, disponible para revisar, con la siguiente estructura. Por ejemplo, podemos decir portada oficial, si es que por ejemplo la institución y más lo tiene, o al menos con los datos particulares. Portada oficial, tabla comparativa en una sección, es decir, o en una hoja, y por ejemplo una sección que tenga referencias, ¿sí? Y podemos indicar una vez en formato. En formato, sí, en formato APA versión 7, ¿sí? Entonces ahí digamos ya tenemos los elementos de formato, ¿sí? Obviamente esto es importante, por ejemplo, porque podemos decir que se entregue, por ejemplo, en formato docx o que se entregue en JPG. El problema a veces de dejar varios formatos, ¿sí? Es que a veces luego dificulta también las revisiones. Entonces, aunque la herramienta digital está abierta, sí es recomendable, o sea, de que una extensión, o sea, que un formato, o sea, una extensión de archivo, obviamente coincide en una para que sea más fácil la revisión. ¿Sí? Podemos indicar también, bueno, esto lo podemos dejar un poco más adelante. También podemos indicar
lo que es en el formato del texto. Y aquí pues, obviamente si se incluye lo que es el espaciado, el tipo de fuente, si hay presencia de sangrías, etcétera, ¿no? O sea, de que eso ya va a depender de los requisitos que ustedes consideren necesarios y también acorde a lo que es al nivel educativo. Entonces, ahí podemos dejar esos elementos. Tenemos lo que es, importante, la tabla debe contener al menos cuatro, cuatro elementos de comparación. Es decir, si nosotros en particular nosotros dejamos estos tres, ¿sí? O sea, digamos estos elementos, en el cuadro comparativo podemos dejar que al menos que como contenido como mínimo, que para que sea aceptable, que haya cuatro elementos de comparación. Esto también sirve, por ejemplo, en lo que son los aspectos actitudinales y también si el estudiante también de alguna manera también puede seguir procedimientos, ¿sí? Como también también es que tanto están, digamos, sintetizando contenido. Ahora que también observando también una clave, por ejemplo, para lo que son los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales, también pueden colocar lo que son competencias genéricas, también es importante. Esto también igual, si no lo colocan aquí, lo pueden colocar en los instrumentos de evaluación, que eso lo veremos más adelante. Ahora, en la parte de contenidos, entonces aquí ya se colocan elementos que van a ser restricciones o limitaciones. Por ejemplo, podemos decir el archivo a entregar, perdón, o bien, primero, el archivo será entregado. En este caso ya establecen al medio que ustedes quieran entregar. Voy a dejar listados, por ejemplo, tres. Puede ser a correo institucional, al formulario, que es por ejemplo lo que nosotros hacemos, en, o bien, por ejemplo, decir Google Classroom, ¿no? O incluso la, en la LMS del instituto, ¿no? Entonces ahí ustedes, o sea, dependiendo cómo se quiera entregar, por ejemplo, si es digital, pues obviamente tenemos diferentes vías en donde entregarlo. Si fuese físico, entonces el archivo, digamos, la tabla será entregada en sesión de clase bajo este formato. Entonces puede ser así. Por ejemplo, en cuestiones de peso, los 10 megabytes de peso. Ustedes, o sea, independientemente de todo lo que coloque, pueden indicar que los archivos no pesen más de 10 megabytes. Esto se hace mucho, por ejemplo, si las LMS, por ejemplo, están limitadas de peso. Además de que entre más pesados se hagan, obviamente los tiempos de descargas obviamente se hacen más largos. ¿Sí? Podemos establecer, por ejemplo, también la fecha, la hora y fecha, importante. La hora y fecha de entrega será, vamos a decir, será el día, por decir, 31 de julio de 2023, antes de las 23 horas, es decir, las 11 de la noche. ¿Sí? Sí, eso es importante porque también si es importante establecer al estudiante, obviamente, de una fecha límite de entrega. Obviamente esto tiene que estar, eh, digamos, debe tener sentido con todo lo que están haciendo aquí y también el grado de complejidad. Aquí particularmente podemos decir que de manera rápida podemos establecer que la tarea tiene un nivel de complejidad, vamos a decirle medio, ¿sí? Porque aquí no estamos dejando ciertos elementos abiertos, no estamos indicando fuentes particulares, no estamos indicando una herramienta particular y al menos por los niveles y el tiempo en el que estamos, pues puede ser que a lo mejor, pues si el estudiante precise, por ejemplo, podemos decir unas 2 horas, por ejemplo, de elaboración. Más o menos las estimaciones, obviamente, no hay
medida exacta como para decir, si yo tengo esto y esto y esto, tengo tanto tiempo. O sea, o si por ejemplo, si pedimos todos estos datos, podemos establecer, o se asignan, por ejemplo, tantas horas. Si hubiese el dato particular, prometo buscarlo, sin embargo, al menos podemos hacer un estimado. Pero ese estimado obviamente no tiene que estar ni muy justo, pero tampoco ser muy exagerado. Por ejemplo, para esta tabla comparativa, yo estimaría que, por ejemplo, se dejara para una semana, ¿sí? Al menos uno como docente garantiza que el estudiante le va a dedicar de manera teórica ese tiempo. Que el estudiante o sea, no avance en una semana y lo pretende hacer al último día, eso ya es otra cuestión. O sea, eso ya no entra, ya no es parte del control de un docente o del instructor. O sea, uno como instructor o como docente cumple con el hecho de brindar tiempo suficiente para elaborar una determinada tarea. ¿Sí? Ya cómo lo administra el estudiante, eso queda a cuenta de sí mismo. Ahora, por ejemplo, podemos decir entregas fuera del plazo, es decir, que lo entregue días después de la fecha o que se pasen de la hora, podemos decir, no se tomarán en cuenta, porque este es un ejercicio a fin de cuentas es justo. Si por ejemplo para todo esto yo estoy asignando una semana, pero el estudiante por alguna razón, digamos, lo pretende hacer al último y al final no le dio tiempo, pues se supone que las fechas el docente las establece para que en el momento en que se haga ese corte, es decir, digamos, se descarguen todos los archivos, se dedique a una búsqueda, ahora sí, se pueda dedicar un tiempo específico para la evaluación de todos los productos, ¿sí? Entonces, el hecho de que se entreguen fuera del plazo y o bien, vamos a decir, por ejemplo, por otros medios distintos a los indicados, ahí está. El hecho de que se hagan elementos fuera de plazo o bien que estén entregando por otros medios que, por ejemplo, no sean en estos o en uno solo, porque también se pueden dar, digamos, como que dos vías, preferentemente una. Vamos a decir, para, eh, vamos a darle prioridad al correo institucional. ¿Sí? De hecho, vamos a destacarlo de esta forma, ¿sí? Suponiendo que fuese el único. Si, por ejemplo, en vez del correo institucional del docente, el estudiante lo envía por WhatsApp, lo envía por Telegram, por un correo diferente o algún otro medio, lo que esto provoca es que el docente empieza a perder tiempo buscando los archivos por los otros medios. ¿Sí? O sea, está dando tiempo adicional de que a lo mejor tenga programado para evaluar. ¿Sí? Y ya ni se diga, puede ser que a lo mejor ya está en proceso de evaluación y no faltará el estudiante que haga la entrega y eso también retrasa lo que es no solo la evaluación, incluso también lo que es la retroalimentación. Ahora, por otra parte, si el estudiante, sobre todo que son elementos digitales, ¿sí? Si por alguna razón tiene problemas técnicos, no tiene señal, no, por ejemplo, no tiene servicio de energía eléctrica, entonces lo que tiene que hacer el estudiante normalmente es escribir o contactar al docente antes de la fecha y la hora de vencimiento, no después. Entonces ahí sí, digamos, o sea, siempre hay que tomar en cuenta de que por alguna razón puede ser que no se pueda cumplir en tiempo y forma, pero también dentro de la flexibilidad que se puede dar, también hay que indicar al estudiante de que, pues, a ver, sí te voy a aceptar esto, por ejemplo, fuera de tiempo, pero no va a ser todo el tiempo, porque si no, entonces esto se vuelve también un círculo vicioso en el que, pues, aunque un docente pretenda exigir calidad, como ha brindado tanta flexibilidad y no establece, digamos, un límite, entonces también el estudiante puede tener eh, digamos, ahora sí, no va a tener límites o consideraciones para lo que son propiamente las entregas. Digamos que esto se presta de pronto mucho debate y también hay que tomar muy en cuenta el sistema en el que se esté trabajando, si el estudiante por alguna razón no acudió a clase, si tiene algún problema le haya impedido, no haya entendido lo que es la cuestión de la tarea. Hay muchos factores, pero así como que también hay que ofrecer flexibilidad, pero también establecer límites. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que normalmente a mí me gusta colocar, algo muy importante.
consultar el instrumento de evaluación para más detalles. Si bien ustedes en los requisitos pueden indicar qué es lo que les interesa buscar y demás, aquí ya en el instrumento de evaluación, aquí se pueden, digamos, establecer o explayarse en lo que son los requisitos. Ya dependiendo del instrumento y demás, puede ser que se solicite y que no. Pero bueno, entonces básicamente estos son los pasos particulares que para poder redactar lo que es una asignación y particularmente para sus actividades de clase es importante, bueno, para su curso o taller en su secuencia didáctica, que sigan, por ejemplo, estos pasos. De hecho, voy a pedir estas estructuras y obviamente que ya al final, obviamente, concentren lo que es la redacción de estos elementos. Por mi parte, espero que esto haya sido, digamos, haya sido útil, sobre todo para lo que es también para repaso o como también para su estudio. Y cualquier duda, estoy al pendiente de sus comentarios. Gracias y que tengan una excelente noche.